¿Cómo están, iglesia? Qué buen tiempo de adoración hemos tenido esta mañana, ¿verdad? ¿Cuánto necesitamos de Dios cada día? Amén. Yo necesito de Dios cada día, ¿saben? No podría vivir sin poder expresar eso cada mañana, decirle: Dios, necesito de ti. Nos encontramos cada día con dificultades, a veces con problemas, y lo bueno de nosotros es que tenemos a Dios de nuestro lado. Amén. ¿Verdad? Porque confiamos en el Señor. En Él está nuestra fuerza, en Él está nuestra fortaleza. Así que yo creo que hoy tú puedes decir: oh Dios, yo confío en ti y estoy seguro en ti a pesar de cualquier circunstancia que pueda haber. Amén, iglesia. ¿Qué les parece si oramos un momento antes de empezar? Sí, Señor Jesús, Padre Celestial, yo te doy las gracias esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú tienes hoy para nosotros aquí en tu casa. Señor, bendecimos tu santo nombre y te damos toda la gloria, toda la honra a ti por siempre, Dios. Gracias porque nos vas a hablar. Queremos abrir nuestro corazón, Padre, nuestra mente a tu palabra. Gracias. Gracias, Señor, porque sé que tienes una palabra especial para nosotros esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, iglesia. Dale un fuerte aplauso al Señor, iglesia. Vamos, bendigamos su nombre esta mañana. Amén. Estamos en la serie Unidos, ¿sí? El día de hoy el mensaje se titula El buen consejo, el buen consejo. Y quiero que podamos leer Proverbios 11:14. Dice la palabra de Dios: donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. En otros dice la sabiduría, en otras versiones, ¿verdad? Me encantó, ¿no? Esta parte dice: está la victoria, ¿sí? Estaba leyendo un libro, no es un libro cristiano, ¿ya? Estaba leyendo un libro que habla sobre la organización. Y encontré un relato del escritor del libro, una experiencia de él muy interesante que quiero compartírselas hoy, esta mañana, ¿sí? Este es la historia de un directivo que lo acababan de nombrar director de la división de marketing de una empresa de Sarawak, en Borneo. Esto es en Malasia, ¿ok? Él tenía 25 años de edad cuando lo pusieron como director de la división de marketing. Era su primer empleo de dirección. En este lugar, en Sarawak, en Borneo, hay muchos ríos. Hay muchos ríos. Y los nativos del lugar, los Dyaks, así se llaman, creo que lo estoy pronunciando bien, los Dyaks, usan los ríos para poder transportar sus cosas y todo. Ese es un medio de transporte. Usan sus canoas con motores a propulsión fuera de borda, ¿no? Esos que vemos normal, ¿verdad? Cuando ven el motor ahí. Y eso es lo que ellos utilizaban para poder transportarse en todo ese lugar, ¿ok? La empresa donde este director o esta persona había sido puesta por director vendía la gasolina para los motores de estas tribus, de estos nativos de este lugar, ¿ok? Llevaban por río en bidones centenares de kilómetros, bidones con gasolina, para poder llegar a cada ciudad y poder repartir de esta forma la gasolina que necesitaban para sus motores. Cuando este director llegó a esta empresa, pensó y dijo: esto parece muy caro, dijo. Me parece muy caro que estén yendo por todos los ríos, kilómetro tras kilómetro, llevando bidones de gasolina para poder repartirlo. Cada vez es muy costoso, decía él. Había sacado sus cálculos y decía que muy costoso este joven director. Entonces se le ocurrió una idea y dijo: mejor voy a poner depósitos grandes en lugares específicos cerca de las ciudades más cercanas. Los voy a llenar de gasolina mediante un buque cisterna, les voy a suministrar. Ellos van a ir y se van a suministrar de gasolina en ese lugar. Esta gran idea de este director fue escuchado por las personas de la empresa, le dieron el visto bueno, el dinero, construyó los depósitos, ¿no? Trajo los depósitos y todo. Cuando él estaba poniendo los depósitos en estos lugares, los nativos del lugar sonreían cuando veía poner estos depósitos. Sonreían. Este director pensaba que se estaban alegrando por la tecnología que traían al lugar.
Él dijo, wow, estos nativos se están alegrando por la tecnología nueva que estoy trayendo. Y él esperaba recibir aplausos por eso, pero nadie lo aplaudió. Esto lo extrañó. Pero sí recibió una llamada de un funcionario de un distrito ubicado a 321 kilómetros, aguas arriba, aproximadamente 321 kilómetros, de un supervisor, un funcionario, que lo llamó muy preocupado y le dijo, ¿sabes qué? Cuando pusieron estos depósitos, estaba terminando la temporada de lluvia, estaba justo terminando, pero ya se había acercado la temporada seca y el nivel del río había bajado 30 metros. Y le dijo, nadie puede sacar gasolina de tus depósitos. Y tengo a más de 1000 diacs aquí reclamándome por gasolina. Nadie podía porque estaba a 30 metros cada depósito que habían puesto. Y dijo este encargado de esta área, le dijo, ¿cuándo me puedes traer bidones de gasolina para estas personas? Y el funcionario le respondió y le dijo, 2 semanas. Y este encargado de esta área dijo, Dios nos ayude. Porque estaba preocupado porque eran miles que estaban reclamando. Cuando la primera vez que este directivo se encontró con este funcionario de esta área, le pidió disculpas. Le pidió disculpas por todo el problema que había causado al poner esos depósitos que parecían una gran idea. Y dijo, perdóname, no, perdón por este gran error, ¿no? Y el funcionario le dijo, la próxima vez pregunte a los nativos. Suelen saber lo que da resultado y lo que no da resultado. Desde ese entonces, este directivo, cuando quería hacer algo, primero preguntaba a los nativos. Los nativos estaban riendo de él, porque ellos sabían que lo que él estaba poniendo no iba a funcionar. Y se reían. Me hizo recordar, creo que eso lo contó el pastor Eliel hace tiempo, de que había un pastor que había ido a predicar a un lugar en la selva, estaba predicando y todos le sonreían. Y cuando él preguntó por qué se sonríen todos, y era porque nadie lo entendía. Nadie habla español. No, de repente el pastor nos preguntó primero, antes de predicar, ¿cómo es aquí la situación? Y él comenzó a predicar, pero nadie lo entendió. Como dicen, el consejo siempre es bueno, pero a veces creemos que no necesitamos consejos, ¿verdad? A veces creemos que lo sabemos todo, pero no lo sabemos todo, y es la realidad. En Proverbios 11:14 dice, donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Y en Proverbios 15:22 dice, sin consulta los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan. Qué importante es el buen consejo. Estos 2 proverbios inician con la consecuencia del no buscar un buen consejo. ¿Se dan cuenta? Empiezan esos 2 proverbios con la consecuencia del no buscar un buen consejo. Y es que a veces nos creemos tan autosuficientes que creemos tener la respuesta para todo. ¿Nos ha pasado? A mí sí me ha pasado, que creo tener la respuesta para todo. Y tener siempre la razón. Esto nos conlleva, lamentablemente, a sentirnos superiores a los que nos rodean y que no están a la altura para darnos algún consejo. Porque creemos que lo sabemos todo. Entonces decimos, ¿quién me vas a poder dar tú un consejo, por favor? Ahora, muchas veces todo este sentimiento de creer que tenemos la razón en todo, lo guardamos bajo una fachada de falsa humildad. No es que cada momento, porque si no parecerías un narcisista, creyendo que eres lo mejor y que tú lo sabes todo, sino que como somos cristianos, guardamos esta conducta que sabemos que está dentro de nosotros bajo una fachada de falsa humildad.
y tratamos de engañarnos incluso a nosotros mismos de que no somos así cuando así somos. Ahora, cuando nos damos la oportunidad nosotros mismos de enfrentar nuestros pensamientos más profundos, esos pensamientos más escondidos, y comenzamos a ser sinceros con nosotros mismos, caemos en cuenta que a veces o muchas veces somos así. Creemos que tenemos la razón en todo y que los demás. Yo tenía a mi abuela, porque mi abuela ya falleció. Mi abuela que quedaba ya falleció hace un año, más de un año. Y me acuerdo de cuando yo hablaba con ella y le decía, pero abuela no es así, abuela no es así. Ella me decía, será pues, como quien, o sea, me daba la razón, pero veías en su cara el, cállate hijo, ¿entienden? Porque yo le hablaba así, abuela, mira esto, y me miraba y me decía, será pues. Pero yo sabía que no tienes la razón, o sea, mejor. Aunque yo sé que tenía la razón en ese momento, pero a veces mi abuela estaba tratando de ser, que bueno, en ese momento tenía una falsa humildad, ¿no? Aunque no podía con ella misma, ¿no? Así era mi abuelita, ¿no? Así somos, así ya, ¿no? A veces ese carácter que no cambiamos en cierta etapa de nuestra edad se vuelve más fuerte cuando vamos. A veces yo reniego y le digo a mi esposa, estoy envejeciendo, ¿no? Le digo. Porque nos volvemos más renegones, hay cosas que no cambiamos, ¿sí? Ahora tenemos que entender algo, iglesia, es que somos seres humanos falibles, amén, que nos equivocamos o que nos vamos a equivocar. Pero también podemos reducir ese riesgo de equivocarnos. ¿Cómo reducimos ese riesgo de equivocarnos? Escuchando el consejo. Hay una forma de reducir. Nos vamos a equivocar porque así es la vida, pero podemos reducir ese riesgo escuchando o buscando un buen consejo. Como hemos dicho antes, la unidad es buena, siempre trae bendición, porque donde hay unidad puede haber un buen consejo, porque si hay unidad vas a escuchar al que está al lado tuyo, ¿verdad? Si te habla o te dice algo, aunque te incomode, tú vas a decir, voy a analizarlo en mi vida y lo voy a ver y lo voy a tomar para analizar, porque no somos perfectos, pues, ¿sí? Entonces la unidad en el matrimonio, en la familia, en la iglesia, en el liderazgo, trae bendición. Amén. ¿Qué dice Efesios 5:21? Dice, cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. Acá nos está hablando del matrimonio. La mutua sumisión, esto me encanta. Mutua sumisión. No dice el hombre es el que tiene que mandar o la mujer es la que tiene que dominar, sino que dice mutua sumisión. En el matrimonio debe haber mutua sumisión. Las esposas honran a sus esposos y los esposos las aman como Cristo amó a la iglesia. Wow. Es una relación donde los esposos van a sostenerse mutuamente. Amén. Ni el esposo lo sabe todo, ni la esposa lo sabe todo. Eso es imposible. Aunque a veces pensamos que es así, pero no lo sabemos todo, ¿sí? Y quiero que leamos también Efesios 6:4 dice, y en cuanto ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos como quiere, me pasé uno, disculpen, antes de eso, los hijos, ¿verdad? Efesios 6:1, que dice, hijos, obedezcan a sus padres, pues esto es lo que deben hacer los que pertenecen al Señor. Me encanta esta versión, ¿sí? Hijos, obedezcan a sus padres, pues esto es lo que deben hacer los que pertenecen al Señor. Si estás desobedeciendo a tu papá, ¿a quién pues pertenecerás, no? Mientras estés bajo el techo de tus padres, obedécelos. Amén.
Así tengas 25, 26, 30, pero estás bajo el techo de tus padres, pues estás viviendo bajo tu techo, pues no, obedécelos. Ya saldrás y será diferente, tendrás tu techo. Pero mientras no lo tengas, pues la obediencia es a tus padres. Han vivido más que tú, saben lo que te conviene y lo que no. Al menos mis papás, yo creo que sí, no tienen muchísimos más años que yo. Muchos años, no mentir, algunos más. ¿Sí? Aunque creas que las sabes todas, tus padres saben más. Es así. Aunque tú creas que tú te las sabes todas, tus padres saben más. Y cuando ya no estés bajo el techo de tus padres, busca su consejo. Como yo les dije una vez, yo ya no le merezco una obediencia a mi papá. No, él no me va a decir a qué hora llegar a mi casa, ni nada por el estilo, porque yo vivo bajo mi propio techo. Le hago caso a mi esposa, ¿no? ¿No? ¿Sí? Mutuamente, ¿verdad? Mutuamente. Pero busco el consejo de mis padres. Busco el consejo. Ahí están hablando, ¿no? No, sí, ¿verdad? Busco el consejo de mis papás. Y el de mis suegros también. Siempre cuando hablo con mi suegro, él me aconseja. Te he visto en algunas fotos cansado, Abraham. Y me dice con la palabra. Le gusta hablar bastante la Biblia a mi suegro. Me habla, así. Y me quedo un rato hablando con él. A veces cuando le llamo, ¿no? Cuando no me reclama, porque no lo llamo. Tengo una buena relación con él porque me reclama por qué no lo llamo, ¿no? Y les cuento algo, ¿no? Él me dijo, al menos me tienes que llamar 3 veces al año, me dijo. ¿No? Él me llama 3 veces, al menos 3, creo que me dijo. Y yo lo llamé y le dije, yo creo, no, solo me ha llamado como 3 veces, me dijo. Algo así. Yo lo llamé y le dije, yo creo que le llamo más de 3 veces. Creo que le he llamado más, le digo. Pero ya que usted dice que solo son 3, que esta cuente como la primera del año que viene, le dije. Le debo 2. Se rió y estaba bromeándole, ¿no? Ahora, Efesios 6:4 así, ¿qué dice? Y en cuanto ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos como quiere el Señor, con disciplina y consejos. Ustedes, padres, tampoco lo saben todo. No lo saben todo. ¿Sí? No lo saben todo. ¿Qué tienen que hacer? Buscar al Señor. Buscar la guía del Señor para poder guiar a sus hijos. La disciplina no es castigar. Acá no nos habla de, vamos a darte duro, pan. No. Esa disciplina es formación, enseñanza. Esa es la disciplina de la que nos está hablando. Formar. ¿Sí? Y tenemos esa responsabilidad de aconsejar a nuestros hijos. Es fijar en la mente de nuestros hijos la palabra de Dios. En otras versiones dicen amonestar. Ese amonestar es fijar en la mente, así como si clavaras algo, como si pusieras algo clavado en la mente de tus hijos, la palabra de Dios. Y hacer todo esto buscando al Señor, buscándolo a Él. No es yo hago lo que quiero, lo castigo, pues tengo la razón. No, pues si no lo estás haciendo en el Señor, pues estás también faltando a su palabra. Amén. No es que ellos tienen que hacer lo que a mí se me plazca porque soy el señor de la casa o la señora de la casa, no me levantes la voz o no me digas nada, sino siempre pensar, ¿estoy formando a mis hijos en el Señor? ¿Estoy clavando palabras de consejo en sus mentes de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Estoy cumpliendo con mi papel de padre, de formar la vida de mis hijos? Yo lo hablo porque no los tengo, ¿no? Claro, pastor, pues es fácil, ¿no? Pero le doy gracias a Dios, ¿no? Ahorita. Pero ustedes que tienen hijos, tomen en cuenta ese consejo. Amén. Iglesia, no caminemos solos, pues no lo sabemos todo.
No lo sabemos todo. Ahora, ¿dónde buscar un consejo? ¿Qué dice Salmos 1:1? O mejor dicho, ¿dónde no buscar? Salmos 1:1 dice, dichosos todos aquellos que no siguen el consejo de los malvados, ni se detienen en la senda de los pecadores, ni cultivan la amistad de los blasfemos. Eso dice el Salmos 1:1, el primer Salmos. Ahora, no todo consejo es bueno. No, pues tenemos que ver de dónde proviene, de dónde viene ese consejo. Aquí nos habla de no seguir el consejo de los malvados, el consejo de los malos, ¿no? Esta palabra se traduce del hebreo rasha, que significa moralmente mal, ¿sí? Malvado, moralmente mal. Es en concreto una persona activamente mala. ¿Ok? Entonces, personas que no tienen el temor de Dios en sus vidas. ¿Sí? No tienen el temor de sus vidas. Entonces, si son personas que no tienen el temor de Dios en sus vidas, ¿cómo vamos a obtener un consejo de ellos? Bueno, ¿sí? Más bien deberíamos aconsejarles nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Y a veces recibimos el consejo y ni siquiera lo filtramos con la palabra de Dios. Ni siquiera lo filtramos. Estamos tan inmiscuidos en las cosas de este mundo que ni siquiera filtramos lo que ponemos en redes, lo que lanzamos. A veces caminamos sin brújula y ponemos lo que se nos viene en gana, sin meditar primeramente cuánto de bendición va a ser lo que estoy poniendo, cuánto esto puede ayudar a la vida de otros, como cristiano que soy. Y a veces recibimos consejos y ni siquiera los filtramos de acuerdo a la palabra de Dios. Al no buscar consejo en los malvados, cuando no lo buscamos en los malvados, nos va a llevar a estar firmes en los caminos del Señor. Y no nos vamos a detener en la senda de los pecadores, en los caminos de los pecadores, aunque parecieran caminos exitosos. Aunque veamos el camino del pecador como exitoso, no nos vamos a detener para verlos, porque nosotros vamos a estar caminando en otra dirección. Amén. Nosotros caminamos contra corriente. No pertenecemos a ese camino, aunque quizá haya apariencia de justicia, apariencia de igualdad. No pertenecemos a ese camino. Los justos sabemos que no pertenecemos a ese camino. Cuando aquí se habla de camino, se está refiriendo a una dirección. Esa dirección que sigue los malos, nosotros no la seguimos. Y es así de firme. Amén. Nosotros vivimos de otra forma, bajo otra dirección. Somos contracorrientes. Y los caminos que seguimos nosotros, el camino que seguimos nosotros, pues es menos transitado. Lo dice la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Mateo 7:13-14 dice: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición. Por eso muchísimas personas los prefieren. En cambio, estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y muy pocas personas lo hallan. Porque no es que se vea feo el otro camino, quizás se vea genial, quizás se vea chévere. No nos dice acá, es horrible, te va a dar miedo, no. Dice espacioso el camino, es grande, es bonito. Por eso muchas personas lo prefieren. Pero el camino que nos lleva a la vida eterna, que nos lleva a tener un diferente estilo de vida, es estrecho, es angosto de caminar. Ahora,
Cuando no buscamos consejo en los malvados, nos mantenemos lejos de este camino, lejos de seguir o desarrollar algún tipo de amistad con aquellas personas que se burlan de Dios, que menosprecian a los que son seguidores de Jesús. Hay personas que se burlan de Dios, que menosprecian a los que siguen a Jesús. ¿O no los hay? ¿Los hay o no los hay? Los hay. Consejos que no seguirá, caminos que no transitará y amistades que no va a desarrollar, ni con los que compartirá. Esa es la persona sabia que camina de acuerdo a la palabra de Dios. Un comentarista decía al respecto del Salmos 1:1, decía, la gran lección que se puede aprender de todo esto, de todo este Salmos, es que el pecado es progresivo. Me llamó la atención lo que este comentarista puso y dijo, ¿por qué progresivo? Una propensión o acto maligno conduce a otro. ¿Sí? Es como el dominó. Bueno, no el juego dominó, sino como cuando paras fichas de dominó y tiras uno, van cayendo los demás. Es como que un acto conduce a otro acto. ¿Sí? El que actúa con malos consejos pronto puede cometer malas acciones, y el que se abandona a las malas acciones puede terminar su vida en total apostasía de Dios. Es algo recurrente, no es como algo consecutivo, ¿sí? Una propensión o acto maligno conduce a otro. Actúo con esos malos consejos. Eso me lleva a cometer malas acciones y pronto me lleva a abandonarme a las malas acciones y quizás hasta siendo un apóstata de Dios. ¿O no han visto ustedes personas que en momentos de sus vidas han sido personas muy fieles a Dios? ¿No? O aparentemente muy fieles a Dios. Y después de un tiempo los ven totalmente renegando de Dios. ¿Por qué? Porque fueron siguiendo este accionar. Y eso es de lo que nosotros tenemos que cuidarnos. Ahora, ¿dónde buscar? En el Salmos 1, versículo 2 dice, sino que se deleitan en la ley del Señor y la meditan día y noche. Entonces, amada iglesia, la palabra de Dios debe ser la guía de nuestras vidas. En la palabra de Dios vamos a encontrar consejo para todo. Es así. En la palabra de Dios vamos a encontrar consejos para todo nuestro caminar. Ahora yo les pregunto algo, iglesia. ¿Se imaginan una casa llena de personas que han entendido que no hay otra forma de vivir que siendo guiados por Dios a través de su palabra? ¿Se imaginan una casa llena de personas que han entendido que tienen que caminar guiados por la palabra de Dios? ¿Se imaginan esa casa? Pues se convierte en una casa llena de buenos consejeros. Pues son personas que han entendido que su vida la tienen que caminar conforme a la palabra de Dios. Es su guía para cada momento de su vida. Entonces, una casa llena de personas así es una casa llena de buenos consejeros, donde tú vas a poder encontrar un buen consejo. Qué hermoso esto.
Ahora yo quiero que leamos la segunda parte de Proverbios 11:14 y 15:22. La segunda parte de Proverbios 11:14 dice, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Y en Proverbios 15:22 la segunda parte dice, pero con muchos consejeros triunfan. ¿Se dan cuenta de la importancia de los buenos consejeros? ¿Sí? Tengamos en cuenta lo siguiente, ningún hombre o mujer tiene todos los dones y la sabiduría y multitud de consejos. Mejor dicho, no todos tenemos todos los dones y toda la sabiduría como para decir que nunca voy a necesitar un consejo. No, no es así. Ahora, una multitud de consejeros pueden trabajar bien para aportar mayor sabiduría y seguridad en las decisiones, ya que tener muchos ojos para ver y muchas mentes para pensar es algo bueno, ¿verdad? Muchos ojos para ver y muchos ojos para ver y muchas mentes para pensar es algo bueno. Y hay victoria en esto, hay triunfo en esto, cuando buscamos el consejo en el lugar indicado. Y es por eso que es necesaria la unidad en la iglesia, siempre caminar con un mismo pensamiento, con un mismo corazón y con un mismo sentir. ¿Qué dice Mateo 18, 19 y 20? Dice algo muy precioso, que lo conocemos, dice, además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Eso es genial, ¿sí? Pero acá hay algo interesante y es la palabra de acuerdo. ¿Sí? ¿Qué dice? Además les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo, ¿sí? Sobre cualquier cosa. Pero esa palabra de acuerdo es muy importante. En la traducción, esta palabra es la traducción del griego sumfoneo. Espero que lo esté diciendo bien. Y si no, solamente para cosas didácticas. Sumfoneo, que es ser armonioso. Armonioso. Es decir, armonizar, ponerse de acuerdo, sintonizar. Así como una orquesta cuando toca una pieza musical. Una orquesta, todos tienen que afinar, sintonizar al mismo tiempo, las mismas notas, el mismo acorde, todo, para que se escuche bien. Eso es armonizar. Se están poniendo de acuerdo. De acuerdo. Ahora, esto nosotros perfectamente lo podemos trasladar a la vida cristiana. Aquí nos está hablando de un acuerdo perfecto en los corazones, de deseos, de anhelos, de 2 o más personas que buscan hacer la voluntad de Dios. No es que me pongo de acuerdo de cualquier cosa que se me viene a la cabeza. No. Me voy a poner de acuerdo porque quiero bajar de peso. Vamos a orar por eso, hermano, para que bajes. Primero haz dieta, no deja de comer eso primero, pero no, la Biblia dice que nos ponemos de acuerdo. ¿Qué quieres tú? Quiero bajar de peso. Ya, nos ponemos de acuerdo en eso. Vamos a orar. No es eso, porque si no podríamos tomar ese texto, pues ahí dice cualquier cosa, pero ese acuerdo no es un acuerdo de lo que a mí me parezca. A veces lo tomamos así, ¿no? Lo tomamos de una forma tan a la ligera. Pero es ponerse de acuerdo en el corazón, pero de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, para hacer su voluntad. ¿Y por qué les digo esto? Si ustedes leen todo el contexto, nos habla de la disciplina en la iglesia. Todo el contexto, ustedes lean todo, nos habla de la disciplina en la iglesia. Cuando una persona falta a ti, ve y pídele perdón, o ve y busca, oye, ¿por qué me hiciste eso? Vamos a quedar en un acuerdo. Y la otra dice, no te quiero perdonar, me da igual. Entonces llamas a 2 testigos, oye, escuchen, miren, no quiero saber nada de ti. Entonces traigamos a la iglesia, esta persona hizo tal cosa. No les quiero hacer caso a ustedes tampoco. Entonces sepárenlo, ¿no?
de la iglesia. Bueno, se habla de una forma de disciplina. Y ahí es donde dice, donde 2 o 3 congregados en mi nombre. ¿Ok? Porque están poniéndose de acuerdo de algo que está dentro de la voluntad de Dios, no de lo que a mí se me ocurre, esto me gusta a mí. No. Entonces, tenemos que tener bien en claro el contexto y que haya ese acuerdo, es importante. Amén. Entonces, lo bello de esto es cuando hay este acuerdo entre 2 o 3 en la voluntad de Dios, el Señor está en medio de ellos respaldándolos. Es como si el Señor fuera uno más diciendo, está bien. Puedes imaginarte tú con tu esposa dentro de la voluntad de Dios, poniéndose de acuerdo dentro de su voluntad en algo. El Señor está al lado de ustedes, mirándolos y diciéndoles, bien, eso está bien. Eso es lo que es estar de acuerdo. 2 o 3, ponerse de acuerdo. En medio de ellos está Cristo. El Señor no va a respaldar cualquier cosa. Él respalda su palabra. El Señor respalda su palabra. Así que quítate de la cabeza que el Señor va a respaldar tus sueños, va a respaldar lo que te ha venido a tu cabeza. No, el Señor va a respaldar su palabra antes de cualquier cosa. Su palabra. Es por eso que nosotros tenemos que estar alineados a la voluntad de Dios. El Señor no se va a alinear a nosotros. Pero a veces pensamos que Él se tiene que alinear a nuestros sueños, que Dios se tiene que alinear a mis propósitos. No es así. Nosotros nos tenemos que alinear a sus propósitos, a sus sueños, a su voluntad. Y el Señor se parará en medio de nosotros y dirá, estoy de acuerdo. Amén. Entonces, el Señor va a respaldar eso. Una iglesia unida en el Señor brindará consejos que traerán victoria. Eso es tremendo. Una iglesia unida en el Señor, personas que están unidas en el Señor, de acuerdos en el Señor, de corazón, en la voluntad de Dios, pues traerá consejos que traerán victoria. Vendrá alguien a la iglesia buscando un consejo y habrá una persona que está dentro de la voluntad de Dios. Le dará un consejo y traerá victoria a la vida de estas personas. Ay, pero cuando tú estás lleno de tus propias cosas, ¿qué consejos vas a dar? Cosas tuyas. Y yo te aseguro que el Señor no estará en medio aprobando eso. Es por eso que tenemos que tener cuidado de cómo caminamos delante del Señor. La Biblia dice que somos cartas abiertas al mundo y a veces no lo entendemos. Pero Dios está esperando de nosotros que estemos de acuerdo a Él para decir, yo estoy contigo, hijo. Estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Iglesia, los consejos siempre son necesarios. Siempre son necesarios. Llegará un momento en que vas a necesitar un consejo. Llegará un momento que necesitarás un consejo sabio. Pues no lo sabemos todo. No es así. Hoy el Señor nos está exhortando a buscar ese consejo en el lugar indicado, que es su iglesia. Y a eso nosotros nos debe llevar como iglesia a preocuparnos más de nuestra vida espiritual, de buscar más de Dios. Eso nos tiene que llevar a buscarlo con intensidad. Dios nos dará su sabiduría y daremos consejos que traerán victoria. Amén. Señor Jesús, Padre Celestial,
Yo te doy gracias esta mañana por tu palabra, Dios. Gracias, Señor. Gracias porque queremos delante de ti venir, Señor, buscar siempre hacer tu voluntad en todas las cosas que hagamos, Padre. Oh Dios, esta mañana como te adoramos, Padre, una vez más queremos decirte, te necesito. Pues hoy, amada iglesia, tú puedes mirar tu vida y ser sincero contigo mismo. Ser sincero. No necesitas una revelación divina de Dios para ser sincero contigo mismo. Muchas veces es solo sentido común de cómo estamos caminando. Y no necesitamos ni siquiera escuchar una prédica, solamente mirar nuestras vidas y decir, Dios, ayúdame. Tú sabes que esto que tengo aquí no te gusta. Sabes que esta situación de mi vida no te gusta, Dios, pero ayúdame, Padre, ayúdame a poder enfrentar esto, a poder cambiar esto en mí. Cámbialo, Dios. Aquí está mi vida. Aquí está mi vida, Señor. Tú sabes cómo me comporto en casa. Tú sabes cómo me comporto en el trabajo. Tú sabes cómo trato a mi esposo, a mi esposa. Tú sabes cómo trato a mis hijos, Señor. A ti, ¿qué puedo esconderte, Dios? Nada, absolutamente nada. Quizá puedo venir a tu casa, Dios, y puedo aparentar algo bueno. Pero tú estás mirándonos hoy y esperando cubrirnos bajo tus alas. Y hoy tú le puedes decir, Dios, te necesito. Yo le digo hoy, Señor, te necesito. Te necesito más que ayer, Señor Jesús. Yo lo sé, Padre. Sé que no soy perfecto, sé que soy muy falible, Dios. Ayúdame a poder tener en mi boca el consejo que tú quieres que dé. Ayúdame a tener en mi boca la palabra que tú quieres que dé, Señor. Ayúdame. Oh Dios, te necesito. No sé si tú hoy puedes levantar tus manos y decirle al Señor, oh Dios, yo te necesito. Te necesito. Te necesito, Padre. Señor, la Iglesia Bíblica Manuel de Arequipa te necesita más que ayer, Señor Jesús. Hoy podemos voltear, ver atrás y ver lo bueno que has sido con nosotros, pero también sabemos que hay cosas que tenemos que cambiar. Y hoy te pedimos, Señor, que hagas los cambios que tengas que hacer en nosotros. Queremos estar de acuerdo en cada cosa que hagamos en esta casa, de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Pues tú respaldarás tu palabra y eso nos hará caminar seguros en ti. Gracias, Dios. Bendecimos tu nombre y te damos gloria y honra a ti, Señor Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, iglesia.